Buenas tardes, señores, buenas tardes. Ya cerrando la semana, en el día de hoy, jueves ayer y viernes hoy. Ya cerrando la semana, fin de semana, pero fin de semana, el día del desarreglo. Así que estaremos pendientes de todos los acontecimientos a propósito de estas situaciones de dime y direte, de la reforma fiscal, muchas situaciones, muchas discusiones. Parece que eso van a tener que pensarlo bien. Van a tener que pensarlo bien. Hoy yo quiero hablar de una problemática que los médicos debemos tener muy presente. Aquella madre que salen embarazadas y que antes de los 3 meses pierden el niño. Pierden el niño. Hay lo que se llama dilatación cervical indolora. Antiguamente el término se llama incompetencia ísmico-cervical, donde el cuello de la matriz no tiene fuerza. Entonces, en los primeros meses, primer mes, segundo mes, apenas un embrión puede retener el niño. Pero a medida que el niño va creciendo, que ya 12 semanas, ese útero de una perinvertida hacia abajo, y que el cuello, el tallito, es el cuello donde está el problema, que no sostiene, entonces lo hace lo que expulsa y se produce entonces el aborto espontáneo en esa primera 12 semanas. Hemos tenido el caso de abortadora habitual, abortadora habitual. Aquella que por 3 veces consecutivos, pues 3 meses consecutivos, pues cae en la situación de que pierde el niño. Entonces muchas veces no le explican al paciente y el paciente vuelve y se embaraza, vuelve y tiene otro embarazo. Entonces no es una problemática, de que la madre tiene problemas para concebirlo, ni que el esposo tiene problemas, sino que no puede retener el producto de la concepción porque no hay agarre, vamos a ponerlo así. No hay agarre a nivel del cuello de la matriz, entonces se expulsa el niño. Cuando usted tenga uno o dos o más eventos, no se quede tranquila y haga las indagaciones del lugar, las investigaciones del lugar, para que usted pues le busque una solución, porque esto se llama dilatación cervical indolora, o sea que el cuello de la matriz se le dilata y usted no siente nada y lo expulsa. Eso pasa mucho y quizá por falta de conversación se repite hasta convertirse en abortadora habitual, que es aquel que tiene más de 3 abortos consecutivos. Cuando se produce eso, tengo una paciente en Monte Plata que me explicó eso mismo. Digo, si no quieres perder el otro, ven para acá. Y efectivamente, cuando llegó a mi consultorio,
con apenas 10 semanas ya tenía midiendo el cuello abierto como 1,5 centímetros. No había tenido hijos, sino el antecedente de la prematuridad o el aborto espontáneo. Entonces, precisamente con la experiencia que uno tiene de ven por aquí, y efectivamente cuando llega, le mido el cuello de la matriz con dilatación. Entonces procedí al cierre del cuello uterino. El cierre del cuello uterino se usa una cinta de marsilene, que así es que se llama, en punta de reloj, a las 12, a las 3, a las 9 y a las 6, en 4 terminales, y se cierra un nudo. Entonces, algún tipo de analgésico uno le da los primeros días y la paciente puede hacer sus actividades normales a sabiendas que el niño no se va a salir. Es como si tú tuvieras una funda, pero la funda no tiene agarre, entonces se amarra ahí, la funda para que no se salga el contenido de la funda, para que no se salga la piedrecita que hay, vamos a ponerlo claro. Entonces, puedes hacer tus actividades normales, pero ese lo vas a tener tú allá. ¿Y tú sabes dónde tú lo vas a tener? En el hospital de Monte Plata. Así que, Yesenia, no estoy diciendo el nombre, pero tú te debes estar riendo, porque así fue que pasó. Entonces, oye lo que va a pasar. Eso generalmente, esos niños no duran los 9 meses, las 40 semanas, sino una semana antes o 2 semanas antes, lo que hacen es que entran en dolores. Entonces, allá en la emergencia de Monte Plata, buscan una tijerita y le cortan la cinta que amarró la funda. Y paren, mira, normal, no hay que hacer cesárea. Para nada. Pero sí pendiente, inmediatamente el médico llegó a Monte Plata, un médico general puede hacer eso. Llegó allá y vio la cinta de marsilene azul y con unos nuditos que con una tijerita se cortan, como si fuera un sastre, pam, pam, saca, inmediatamente se ponen 4 o 5 centímetros, separe a los 10, a los 4 o 5 centímetros, inmediatamente tú la cortas. Es como si la paciente hubiera entrado en trabajo de parto, porque el mismo hilo que agarra hace presión. Entonces, propicio para el trabajo de parto. Entonces, cuando corta el hilo en 4 centímetros, y como hay una debilidad del cuello, ahí no se cuenta 1 centímetro por hora,
sino que hay que duplicar la dilatación por hora. Es decir que en 2 horas estaba parida. Estaba parida, pues, a la hora 7 centímetros, 9 centímetros, llévatela y suéltala. No, no me lo suelta aquí, eso era paciente. Allá le dijeron con 4 o 5 centímetros, a las 2 horas llévatela o suéltala. Y parió sin ningún tipo de problema. Fíjense cómo la observación de la medicina sí resuelve problemas. Así que me voy con este primer bloque aquí en Pregunta Médica en el Día del Desarreglo en Frecuencias Dominicanas con Pregunta Médica. Suéltame. Bueno, pues continuamos aquí con la dilatación cervical indolora, causa de parto inmaduro antes de las 25 semanas, antes de las 36 semanas y en los primeros 3 meses de embarazo. Porque sucede que a veces el cuello no tiene tanta fortaleza o poca debilidad. Entonces, si tiene algún tipo de fortaleza, es capaz de llegar a la etapa de prematuro. Pero figúrate, un niño que nazca a las 24 semanas, 6 meses, es difícil que se salve. Entonces, esos pacientes son muy susceptibles de parto prematuro y de aborto consecutivo. Entonces, con una observación fácil, con un procedimiento fácil, es un procedimiento que se hace en el consultorio. Se hace en el consultorio un poquito de anestesia a nivel del cuello, tratando de no penetrar dentro de la cavidad, porque usted puede perforar lo que se llaman las bolsas de las aguas, las membranas. Entonces, muy por arribita en el cuello, y usted cierra. No sé por qué ese diagnóstico es tan difícil. No sé por qué ese diagnóstico es tan difícil. Porque la misma historia clínica revela la situación. La misma historia clínica. En consecuencia, parece como que no se sientan. Dígame cómo fue, porque a veces el paciente se despacha y no explica bien al médico, o el médico no se interesa, pero hay una parte humana, que nosotros tenemos que tener presente, esa parte humana, y es aquella mujer que está sufriendo, tiene hasta trastorno psicológico, porque ella casi está en infertilidad, o sea, se embaraza y lo pierde. Entonces hay que pensar en la parte humana de esa mujer que tiene la ilusión, que no tiene dificultades para embarazarse, porque no tiene dificultades para embarazarse, pero resulta que ella lo pierde. Entonces nosotros estamos diciendo este tema hoy, en el Día de Desarreglo, para que usted, mujer que nos está mirando, pueda, en una situación donde la salud tiene muchas dificultades aquí, usted conozca su propia situación, sobre todo aquellas pacientes que abortan de forma consecutiva,
sin provocárselo, o que tienen niños inmaduros que no se pueden criar, y ninguno de los dos tiene dificultades para el embarazo. Él tiene una cantidad adecuada de espermatozoides, ella ovula bien, pero entonces está en la conservación del embarazo. Entonces, los que nos están oyendo a través de YouTube, Facebook, que tengan información, que eso se llama incompetencia cervical. El cervix es la parte inferior del útero, indolora, es decir, que el cervix se dilata por la fuerza del contenido del embrión. No lo aguanta. No lo aguanta. Entonces, estos pacientes, cuando viene a ver, hasta se queda sin hijos, porque a veces no se hace el historial clínico del paciente. Ahora las cosas han cambiado mucho. Nosotros, cuando decidimos computarizar el consultorio, que dijimos, se fueron todos los folders. Le pagamos a un programador para que pusiera nombre por nombre, pero algunos folders tuvimos que eliminar, porque ya usted sabe, tantos años de medicina, tuvimos que eliminar y poner los pacientes que teníamos contacto con ellos. Entonces usted se imagina en un hospital, recuerdo ayer la maternidad de la Altagracia, que donde se guardaban los récords era un cuarto, era una habitación, que salía a buscar un récord, usted se llama Ana Peña. Eso conllevaba meterse a buscar y que le diera una gripe. Ya gracias a Dios las cosas han cambiado, y la mayoría de las veces pues resulta que usted busca en un computador Ana Peña, que vino en tal fecha, y perdió el embarazo. Y lo perdió a los 3 meses, a los 4 meses. Y usted está ya plasmando la información en un disco duro. Por eso que es bueno la programación de la computadora. Pero antes, esas informaciones, los hospitales tuvieron que determinar que las pacientes que no fueran en 1 año o 2 años, ir botando récord. Entonces estos pacientes que tienen poca información, estos pacientes, porque los récords, eso eran lo más necesario, aún en un hospital eran lo más necesario que guardaban, los récords más necesarios. Entonces estos pacientes generalmente no tenían información. Estos pacientes. Y esto era repetitivo. Iban con el caso, iban con el segundo, iban en tercero. Hoy día, no sé cómo se manejará en hospitales, pero hoy día a nivel privado, cada paciente está consignado en un computador, que usted pone Ana Peña y usted sabe que fue en tal día, que se le hizo tal procedimiento, y es más fácil. Entonces, estos pacientes muchas veces no son pacientes privados, sino que van
a hospitales y estas informaciones se pierden. Y le es difícil al médico hacer un diagnóstico. Ya las cosas han mejorado en ese sentido, han mejorado, porque el hospital que no está computarizado tiene problemas, porque es que en un disco duro tú recoges millones de información. Por ejemplo, el disco duro de la computadora mía coge 2 millones de informaciones. 2 millones de informaciones, y hasta dónde yo voy a llegar a 2 millones de información. Pero cada cierto tiempo va el programador y me limpia y me saca los pacientes que se han perdido, pacientes que se han perdido. Entonces, definitivamente que en la información es muy necesario tener este tipo de conocimiento sobre el diagnóstico de esta paciente. Ponme 2, Rafa, y regreso aquí en Pregunta Médica. Hoy, Día del Desarrollo. Pues hoy, con esas pacientes que son abortadoras habitual, que el hombre, la pareja no tiene ningún tipo de problema desde el punto de vista de concepción, sino que es la parte logística. La parte logística, o sea, donde el niño tiene que desarrollarse, hay una debilidad y lo expulsa el niño. Rara vez se tratan esos temas, pero son de alta sensibilidad humana. Porque te digo, antes se perdían esas informaciones. Los archivistas vivían con una gripe, unos folders amarillos, y una mujer que terminara en un aborto espontáneo a los 3 meses, eso rara vez lo guardaban. Eran los récords más relevantes, más importantes, pero eso no se guardaba, y entonces el paciente no tenía ningún tipo de información y ya tenía 3 que había perdido. Entonces había que sentarse y tener sensibilidad para eso por el historial. El historial es sumamente importante. El historial es sumamente importante porque con el historial se puede determinar inmediatamente, con el historial se puede determinar qué es lo que está pasando, pero hay que sentarse ahí. Y eso es entonces lo que se llama consulta de transferencia médico-paciente. O sea, el importante tiempo en que yo siempre digo que es importante agotar con el paciente y que lo estipula la consulta, de que tú te sientes, ven acá, ¿cómo fue? No, que el primero, porque como se malogró, como le dicen allá en Puerto Plata, como que no le dan importancia. Entonces hay que ver cuáles son las causas. Entonces a través de las causas, pues se podría determinar inmediatamente los correctivos del lugar. Yo recuerdo una muchacha que trabaja en la Junta Central Electoral que tenía huevo anembrionado, que es otro tema. La paciente sale embarazada y el embrión no se forma. Es como si ustedes dijeran huevo güero, no se forma. El paciente tiene su espermatozoide bien,
y la mujer tiene su ovulación bien, pero no se forma el embrión. Entonces, si tú no corriges la situación, va a tener entonces muchos huevos anembrionados. O sea, huevos, fetos que no se forman, a pesar de que hay un embarazo, no se forman. Entonces, terminan haciéndole una limpieza. Entonces, cuando tú te sientas con el paciente en el huevo anembrionado, tú tienes que sentarte con la pareja. Tú tienes que sentarte con la pareja y ver cuál es la situación que está prevaleciendo, que ese espermatozoide no tenga la capacidad, una vez reproductiva, de estarse en la reproducción. Afianzarse en la reproducción. ¿Cuál es la situación? Oye, tremenda sorpresa. El de la Junta Central Electoral era un tipo que desde el viernes empezaba a beber, desde el día del desarreglo. Desde el día del desarreglo. Entonces prácticamente coincidía que la fecundación era borracho casi todos los fines de semana. O sea, salía embarazada, pero el alcohol le hace daño al embarazo. Entonces, parece que él le embarazaba el fin de semana, borracho. Entonces, digo, bueno, mira lo que está pasando. No, yo me tomo uno al domingo. Oye, se toma uno directo al hígado, una botella, el jueves, el viernes, el sábado, y ya el domingo a las 4 de la tarde yo me he tomado 3. Oye, pero tú estás bien, tú estás bien. Dice, mira, vamos a darle un seguimiento, porque tú necesitas formar familia. Vamos a darle un seguimiento de que tú tengas una abstinencia con el romo. ¿Con el romo, doctor? Sí, con el romo. Y la joven aquí me va a ayudar. Sí, doctor, yo lo voy a ayudar. Si él empieza el viernes, pues ya tú sabes que tú no le interesa como pareja. Entonces lo que tú vas a hacer es, es que si empieza el viernes, pues tú te vas de la casa ya. Y efectivamente el primer viernes el tipo se olvidó de la promesa. Se olvidó de la promesa, empezó que es que los 3 días no beba. El sábado no quiso beber, no bebió ni el domingo, pero esos son los 3 días. Porque parece que quería a su pareja y quería formar su familia. Se necesita su sacrificio. Pues, para no contarle el cuento, como dice, para no cansarle el cuento, como dice mi mamá, después de 2 meses de abstinencia, la mujer salió embarazada con un embrión fuerte. Ya a las 5 semanas se oía el latido. Entonces viene la parte embrionada, el embrión ya se veía, y que a los 3 meses se convierte en feto. Vimos que por el desarrollo del embrión que iba creciendo, eso lo miden en sonografía por milímetro, indiscutiblemente de que iba a haber una dispersión de las partes humanas y que ese embrión iba a dar las estructuras humanas, que son los brazos, la cabeza. Para allá a las 12 semanas, 3 meses ya se ve el feto. Pues mira, qué felicidad. Ya tienen 3 y él ha dejado la bebida, qué cosa.
pero no era que lo dejara. No, doctor, porque, oye, nosotros no, yo creía que ni pensarlo. Eso es no tiene que ver nada con la dilatación cervical indolora, pero sí son pérdidas consecutivas, de embarazo que llevan a la definición de lo que es el aborto habitual, que son pérdidas de 3 embarazos o más. Y que por simple medida como esa de restringir el alcohol, usted tiene un feto, usted tiene un niño que va a crecer saludable. O sea que decirle que el alcohol es sumamente peligroso tanto para embarazadas como en el momento de procreación, salen como locos. Si salió mediante una relación sexual utilizando alcohol, eso va directamente a la sangre. E inmediatamente se da la información de que hay la unión de un espermatozoide y de un óvulo, empieza una revolución reproductiva. Eso no es para después. Y si usted está con una ingesta de alcohol, no es que el embrión, que es la primera fase, no es que lo va a dejar para el lunes. No es para el lunes que lo va a dejar y que no, déjame crecer el lunes, que se le quite la borrachera. No, es decir, desde el mismo momento. Por eso que las pruebas de embarazo cada día son más certeras. Antes tenía que esperarse mes y medio en el famoso Gravindés. Ahora nosotros estamos determinando embarazo 5 días después de el contacto fecundante. Es decir que si usted tiene sospecha de que la relación sexual de usted pudo haber quedado un embarazo, ya a los 5 o 6 días, pues el médico lo puede determinar. Por eso yo nunca he estado, ni usted me ven hablando de la píldora del día después. No me gusta eso. Porque usted no sabe si hay un embarazo. Por eso en muchos países están cuestionando la píldora del día después, porque le dicen que son una especie de microaborto, porque producen parálisis respiratoria del espermatozoide para que no se produzca la fecundación y impide que después del embarazo hay unos 10 días de traslado del embarazo hacia su lugar final, que es el útero. Entonces, la píldora del día después no hace que se prolifere la progesterona, que hace lo que se llama
el útero secretorio, una especie como de cunita para que el niño se desarrolle. Entonces, produce una especie de bloqueo para que el niño se desarrolle. Así que vamos hoy, día del desarreglo, diciendo muchísimas cosas que coincidieron con el fin de semana. Nada de coincidencia, nada de coincidencia, pues yo estoy diciendo de ese señor que vivía los fines de semana. Así que, como siempre, interesante, aquí en Pregunta Médica, suéltame, Rafa. De parte final ya de Pregunta Médica. También tuvo el caso de abortadora habitual, de mirando el espermatograma de una pareja, de un señor, que la aglutinación del esperma era muy espesa. Daba la impresión que la paciente iba a salir embarazada todos los meses y se atrasaba 2 o 3 días. Digo, pero ven acá, esto me tiene a mí. Entonces, en un artículo que me llegó, me di cuenta que muchos pacientes entran en la fase de embarazo incipiente y ni ellas mismas se dan cuenta. Esos son pacientes que se atrasan 1 o 2 días, pero es que la respuesta para el embarazo no se dio completa. Entonces tenía un espermatograma con unos espermatozoides aglutinados que hacían que el camino y el recorrido del esperma fuera lento. Y usted sabe lo que pasaba, que el tipo era alérgico al agua, él no tomaba agua, él tomaba si acaso un refresco. Entonces tenía una aglutinación prácticamente, pero la Organización Mundial de la Salud dice que usted debe ingerir entre 8 y 7 vasos diarios. Este señor no ingería agua. Y, oye, es una epidemia aquí en República Dominicana. Parte de la litiasis renal y de la colecititis, que es piedra en la vesícula, precisamente es porque no se disuelven las grasas de disolvente biliar, entonces no hay rejuego y se convierten en material sólido. Asimismo sucede que los desechos orgánicos metabolizados por el hígado y que van a la orina, que van a ser excretados por la orina, no tienen disolvente. Entonces parte de esos cálculos renales pues son retenidos a nivel renal, y hemos encontrado piedras como si fueran piedras de ping-pong, gente que no toma agua. 8 vasos aunque usted no quiera. Y mire, precisamente hoy no he tomado yo agua, o sea, la que yo tengo aquí, porque he estado ahí con un paciente que tengo que me está llamando. Así que buen fin de semana hoy en Pregunta Médica. Suéltame, Rafa, temprano, pues me tengo que ir a atender a ese paciente. Suéltame.